Bueno, llega Agustín Laje, el papá de la batalla cultural. La espera vale la pena, señores. Nada más y nada menos que el papá de los pollitos, sin duda alguna. Sí, O sea, el realmente. jefe de jefes. Yo creo que El patrón. Yo creo que él es la persona que ha iniciado todo esto Claro, en la gracias región. a él estamos Es acá. más, yo voy a hacer historia porque esto es ¡Epa! una historia George. porque voy a grabar porque esto es histórico, ya ve. Ahí está. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un placer, Agustín. Amigo, gracias. Qué gusto ver tantos queridísimos amigos allá en esta transmisión en vivo. Es un honor que me hayan invitado. Muchísimas gracias. El honor es de cada uno de nosotros, estamos prácticamente muy emocionados, es una locura que Agustín esté aquí en el canal del Tigre Abelardo de la Espriella, que llega también en breves, que se suma a esta transmisión en vivo. Prácticamente la apuesta de Abelardo de la Espriella ha sido por las redes sociales, consejo directo del gran Agustín Laje, lo sé porque en la reunión en la que estuvimos en Medellín hace algunos meses, fue su recomendación. El Tigre ha apostado por las redes sociales prácticamente porque pues bueno, ha visto el poder que tenemos nosotros, y en este caso llega el papá de la batalla cultural, que es Agustín Laje, a aportarnos un poquito de su gran conocimiento y su gran trayectoria aquí en esta transmisión que tenemos a estas horas de la noche. Agus, gracias. No, bueno, gracias a ustedes. Estamos muy pendientes en Argentina de lo que está pasando en Colombia. Tenemos tantas esperanzas como ustedes de que los vientos de libertad también empiecen a soplar por allí. Además vemos con gran expectativa que algunos componentes de lo que ocurrió en Argentina con el ascenso del libertarismo aquí también se están empezando a dar en Colombia. Fundamentalmente el liderazgo político de un outsider políticamente incorrecto que atrae a la juventud, que empieza a atraer a las masas con un discurso fresco, una persona que viene por fuera de la política, como el caso de Abelardo, así que además se está encolumnando, como bien dijiste, en gente que sabe manejar las redes sociales y que tiene en ese sentido técnicas electorales muy distintas de la partidocracia habitual, con lo cual estamos, como te digo, desde la Argentina gobernada por el presidente Javier Milei, estamos mirando lo que va a pasar mañana en Colombia, porque va a ser además un preludio de lo que esperamos que ocurra en el mes de mayo, que es el chau Petro, el fuera Petro por vías democráticas, por supuesto, pero fuera el fin. Agus, realmente es muy importante para todos nosotros que estamos aquí escuchándote. Uno de los grandes diagnósticos que tú has hecho es el de la batalla cultural, y prácticamente que se cumplió a rajatabla, ya no solamente en Colombia que estamos viviendo, sino que ustedes lo vivieron anteriormente allá en Argentina, lo vivió Chile, lo ha vivido Estados Unidos, pero pues en Colombia estamos viviendo historia, gracias a lo que usted ha propuesto. Sí. Mirá, vos sabés que cuando se presentó este libro, justo que lo tengo acá al lado, digo, esto no es publicidad, simplemente que lo tengo al lado, cuando se presentó este libro en Colombia, año 2022, participó un amigo que está allí en la mesa, Alejandro Bermeo, en la Feria del Libro de Bogotá. Gustavo Petro acababa de tener su evento en la Filbo, y pocos días después, junto con Polo Polo y con Alejandro Bermeo, estuvimos en la Feria del Libro de Bogotá. Y era muy difícil, digamos, hablar sobre política, porque era evidente que el petrismo ganaba, porque en toda la región los procesos electorales desde el año 2019-18 en adelante habían sido ganados por el socialismo del siglo XXI, y porque parecía un poco absurdo pensar que con batallas culturales podíamos abrir brechas ideológicas capaces de levantar opciones políticas de derecha en una América Latina que estaba completamente izquierdizada. ¿Qué digo América Latina? En un Occidente que estaba absolutamente izquierdizado, porque el mismo proceso se había vivido en los Estados Unidos de Joe Biden y del Partido Demócrata más tirado a la izquierda de toda su historia, y también en los países de la Unión Europea, donde la derecha no tenía ninguna posibilidad de representación. Bueno, esto fue apenas hace 4 años, año 2022. Ahí el querido Bermeo no me va a dejar mentir. Es poco tiempo en términos políticos. Y en poco tiempo en términos políticos llegó Javier Milei a la presidencia en Argentina, José Antonio Kast a la presidencia de Chile, Donald Trump volvió a la Casa Blanca,
Bukele fue reelegido con casi el 85% de los votos. Evo Morales terminó completamente fuera del país en Bolivia. Rafael Correa fue derrotado por lo menos 2 o 3 veces desde el año 2022 hasta la fecha. Tenemos la victoria de la derecha también en Paraguay, aunque en Paraguay estamos más acostumbrados que en cualquier otro país a que gane la derecha. Es una excepción a la regla, por supuesto. Tenemos la victoria de la derecha en Honduras. Tenemos la victoria de la derecha en prácticamente todas las elecciones que se han celebrado entre el año 2023 y este momento en el que estamos hablando. Por eso, insisto, volviendo a Colombia, esperamos que tanto en estas elecciones como en las del mes de mayo gane la derecha para que se sumen a los vientos que están soplando hacia la derecha en toda nuestra región. La única excepción ha sido México. En México, Morena, que es el partido que está aliado con el narcotráfico, es totalmente hegemónico. México es la única excepción a todo este proceso que he venido describiendo, pero Colombia no tiene por qué seguir los pasos de un México decadente, de un México ultraviolento, de un México donde los que gobiernan son los narcos. Colombia además es una sociedad de derechas. Yo conozco bastante bien Colombia, digo, no soy colombiano, pero de Colombia conozco Medellín, Cali, Villavicencio, Ibagué, Santa Marta, Cartagena, bueno, en fin, Bogotá evidentemente. He estado recorriendo Colombia por muchísimos lugares y he podido hablar con la gente y yo creo que Colombia en realidad es uno de los países más de derecha de toda la región que por un accidente histórico y por un momento político regional terminó votando a Gustavo Petro, pero ese momento se ha terminado y por eso los colombianos esperamos que salgan a las calles a votar, tanto ahora como en mayo, para elegir a gobernantes de derechas que verdaderamente los representan. Maestro, muchos, tú lo decías ahorita que en Colombia es un país de derechas. Creo que nosotros perdimos terreno digitalmente y en la batalla cultural porque sentíamos que éramos de derecha, pero no hablábamos de derecha. Nos quedamos callados y los zurdos nos comenzaron a montar el discurso, fueron estratégicamente hábiles en el tema de redes sociales, se montaron en las redes sociales. Personas como tú comienzan a aparecer en el escenario y comienzan a motivarnos quizá a muchos de los que estamos acá. El papá de los pollitos. Y hoy para nosotros es un orgullo saber que a través de esa digitalización de una campaña, que no es solo digitalización, también hay carne y hueso, hoy tenemos la oportunidad de devolverle a Colombia la esperanza. Estábamos acá sentados y nos llegan unos mensajes de texto de la clase política tradicional, de esa clase manida que cree que hacer política en redes es mandar un mensaje de texto o meterle plata a Meta o meterle plata a pauta, y todo lo que hemos hecho a través de Abelardo ha sido orgánico. Gracias a usted por hacer eso. ¿Y cómo fue ese proceso en Argentina? Bueno, muy buena pregunta. Nosotros vivimos una campaña muy difícil en el año 2023. Vos pensás que Javier Milei no tenía partido político, Javier Milei no tenía experiencia política, más allá de haber sido elegido diputado nacional en el año 2021. Lo cierto es que no tenía organizada ninguna fuerza política, no había financiamiento tampoco, y prácticamente no había invitaciones de los medios de comunicación, porque cuando se dieron cuenta que la imagen de Milei podía empezar a vender más de la cuenta en términos políticos, simplemente dejaron de invitarlo en los medios de comunicación y dejaron de hablar de él. Ese fue el momento en que nosotros nos dimos cuenta que el único refugio que nos quedaba eran las redes sociales. Y terminó siendo que las redes sociales adquirieron más poder político que los mismísimos medios tradicionales. Esto es un proceso tecnológico que es inevitable. Así como fue inevitable que la bombita de luz reemplazara las velas, es inevitable que las redes sociales reemplacen el poderío de los medios tradicionales a la hora de establecer de manera eficiente la comunicación política y una campaña electoral efectiva. Así que creo que ustedes están por el buen camino, porque además en redes sociales lo mejor siempre es lo orgánico. Uno puede pagar la publicidad que te ofrece, por ejemplo, Meta o distintas plataformas sociales, pero al final de cuentas uno engancha o no engancha. Y hay mucho de, digamos así, de espontaneidad en la capacidad de enganchar en redes sociales. Para eso se necesita gente astuta, se necesita además gente auténtica. Los políticos habitualmente no son auténticos. Los políticos del sistema son robots perfectamente formateados por expertos de la comunicación, del marketing y del coaching profesional, con lo cual terminan siendo todos más o menos sacados o cortados con la misma tijera. El caso de Abelardo,
que es un outsider, es muy fresco precisamente porque no se enmarca en esa lógica. Y este es el tiempo para los outsiders. Fíjate, Trump es un outsider, Milei es un outsider, Porky en Perú, López Aliaga, que además está encabezando las elecciones, las encuestas para las elecciones peruanas que también son este año, también es un outsider. En general, la nueva derecha está plagada de outsiders porque por ahí pasa el futuro de la política. Así que métanle a las redes sociales, organícense para meter tendencias, sobre todo en el caso de X, hagan streamings, junten fuerzas, aun cuando no estemos todos de acuerdo en un 100% sobre la plataforma política. En política, al final, uno trata de unirse con los parecidos, no con los idénticos. Podemos tener entre nosotros algunas diferencias, hay que ponerlas en suspenso y hay que unir fuerzas por el candidato y el espacio político que realmente vale la pena y que más posibilidades tiene además para sacar a Gustavo Petro. El otro día yo estaba viendo algunas encuestas de Colombia y nada parecía tan claro como esto que estoy diciendo. Quien aparece como el opositor con mayor intención de voto, por lo menos en las encuestas que yo había revisado hace algunos días, era Abelardo. Entonces acá no hay que perder la oportunidad, no hay que dejarse, digamos así, conquistar por la fragmentación. Y al final del día habrá que tomar una decisión y encolumnarse detrás del que realmente pueda sacar a Petro. Maestro, más que de pronto ahora mismo hacerte una pregunta, quisiera Sí. como homenajear realmente digamos, y felicitarnos porque todo este proceso, el proceso por ejemplo de que hoy Santi esté liderando todo este tema digital de Abelardo de la Espriella, y que yo esté hoy como candidato al Senado por Salvación Nacional, se debe a ese apoyo, a ese impulso que nos diste, obviamente a esa pasión que tuvimos nosotros por las ideas patriotas de derecha, por generar esa nueva derecha, esa extrema coherencia en Colombia. Sí. Y no nos olvidamos con Santiago pues de esa primera elección de Trump, donde de madrugada contigo, esa imagen que está en pantalla, hace 8 años, hace 7, 8 años, impresionante cuando estuviste en Ibagué, o sea, realmente, y lo que vino después, porque Eso después sería pandemia, comenzaríamos a hacer videos en Instagram, en YouTube, realmente es para agradecerte y felicitarte por todo ese apoyo y por todo ese impulso que nos has dado. Mirá, yo quiero marcar dos cosas de estas fotos que me emocionan mucho que estás poniendo, porque efectivamente esas fotos son de por lo menos 8 años atrás. Esa conferencia donde vos salís con el tiquete, con la taquilla en la mano, esa conferencia fue en el año 2017. Es decir, estamos hablando de hace 9 años. Esto estoy casi seguro fue año 2017. Y fíjate, número 30. O sea, significa que, bueno, esta era la entrada número 30 que se había podido colocar. Sí. No siempre eran conferencias multitudinarias, y por otro lado, la imagen que sale Santiago, esa fue la vez que yo lo conocí a Santiago. Él me había escrito, tenía un canal de YouTube, me había preguntado si me podía hacer una entrevista. Yo estaba parando en un hotel extremadamente sencillo, de hecho, ese es el patio del hotel. Acomodamos unas sillas más o menos como pudimos. Daniel, su hermano, vino con la cámara y improvisamos una conversación. Hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Con lo cual, 9 años más tarde de estas imágenes, poder, además de ser amigos, compartir triunfos políticos y verlos a ustedes tan comprometidos con la campaña de Abelardo, siendo candidatos en el caso de Alejandro, manejando la estrategia digital en el caso de Santiago y tantos otros amigos que también como Jonathan Silva están metidos en esta fuerza, es algo espectacular. Es algo espectacular que te insisto con algo, me recuerda muchísimo a Argentina. Nosotros pasamos por el mismo proceso. Tuvimos que sacar al socialismo del siglo XXI en versión kirchnerista y ustedes tenían una ventaja, que ustedes solamente aguantaron a Petro 4 años. Nosotros tuvimos kirchnerismo 16 años y tuvimos que pasar por el socialismo de buenos modales, o sea, el macrismo. Exactamente, el macrismo. Con lo cual ustedes ahora tienen la posibilidad de evitarse el error
de ir por el centro. El centro es incapaz de enfrentar a la izquierda. El centro, perdón que lo ponga así, el centro se caga encima cuando tiene que enfrentar a la izquierda. El centro se hace pis en los pantalones porque no está capacitado, no tiene lo que hay que tener para enfrentar a la izquierda. No digo el centro democrático, estoy hablando del centro político, ideológico. El centrismo ha mostrado en todos los países donde ha gobernado que siempre el socialismo del siglo XXI volvía con más fuerza que nunca una vez que el proyecto centrista estaba clausurado. Así es. Lo vivimos en Argentina con Mauricio Macri. Lo vivieron Chile con Piñera. en el caso de Chile con Piñera. Lo vivieron en el caso de México con el PAN. El panismo fue horrible. Lo vivieron en el caso de España, por ejemplo, con Rajoy, el PP. Se ha vivido siempre el centro político ideológico como un impas de pura tibieza, de falta de agallas, de entreguismo absoluto, de blandura ideológica que termina desplegando una alfombra roja por el cual, como una pasarela del honor, reingresa a la izquierda más fuerte que nunca. No cometan el error de terminar votando por el centro ideológico porque va a volver la izquierda más radicalizada que nunca. Miren lo que ocurrió en todos los otros países de la región. En cambio, miren lo que está pasando ahora. Insisto que hay muchas semejanzas con el proceso argentino. Miren lo que está pasando ahora en Argentina. Milei los está reventando, sin pelos en la lengua. Como ustedes dijeron recién, a nosotros no nos da vergüenza decirnos de derechas. Asumimos en Argentina que los que gobernamos o los que gobiernan la Argentina son personas de derechas y que nuestras ideas son de derechas, y llamamos a los zurdos como los que son, unos zurdos hijos de puta, unos zurdos de mierda que destrozaron este país. Ajá, y sí, se los decimos en la cara, y Javier Milei se los dice en la cara incluso en el Congreso de la Nación. Es una maravilla. Eso es lo que se necesita en Colombia. Eso es lo que se necesita en Colombia. Agustín, que quisiera hacerte una pregunta. Sé que ya tocaste el tema, pero un poco más profundo de cómo ven desde el exterior a Abelardo del Espriella, que consideramos es un fenómeno político precisamente porque no viene de la casta. Pero ¿cómo se ve la percepción desde afuera? Mira, es una percepción que acá, por lo menos en Argentina, es imposible no establecer puntos de comparación con la figura de Javier Milei. Vamos a ver, por un lado, lo que ya dije, es un outsider, es decir, no es una persona que venga del aparato político. Número dos, no tiene un partido político propio, es decir, hasta donde yo entiendo, ha tenido que buscar sellos partidarios como Salvación Nacional, que son evidentemente afines ideológicamente, pero que no han sido creación del propio Abelardo. En el caso de Javier Milei, él, para poder candidatearse, tuvo que juntar partidos políticos chicos y armar una coalición para poder ser admitido en una elección de tipo nacional en Argentina. O sea, segundo punto, tampoco tiene una estructura partidaria propia. Tercer punto, se nota que la fuerza de Abelardo está en las redes sociales. Lo mismo le pasaba y le continúa pasando a Javier Milei. Su arma más poderosa se llama redes sociales y se emplea a través del celular de gente que orgánicamente decide militar por esas ideas. En tercer lugar, una cosa bastante curiosa, a Milei le gustaba mucho en campaña llenar el Movistar Arena. El otro día para mí fue imposible no establecer una comparación en este sentido cuando vi el Movistar Arena en Bogotá totalmente desbordante de gente en un espectáculo que, por lo que pude ver por redes sociales, era espectacular. Por otro lado, te diría, hay formas que son muy parecidas. Por ejemplo, Javier Milei se identifica con un animal, con el león. Bueno, en el caso de Abelardo del Espriella se identifica con un tigre, es decir, estamos en un registro bastante similar, incluso el tipo de animal al cual cada uno refiere, casi que diría son primos hermanos, incluso hasta en los gestos. Fíjate que, por ejemplo, el saludo de Abelardo, como ustedes saben mejor que yo, es la venia militar, ¿no? Entonces él aparece en todas las fotografías haciendo esta seña. Bien, este saludo. En el caso de Javier, él tiene también su saludo característico, que dicho sea de paso, lo hizo hoy con Donald Trump, que es el que está haciendo ahí Santiago y Alejandro. Entonces es ahí, ¿no? Entonces, fíjate que son incluso en las formas
en cuanto a la comunicación política, mucho más relajada, sin coacheo, sin pelos en la lengua, diciendo lo que la gente quiere escuchar, o sea, quiere escuchar en el sentido de que quiere que se diga de una buena vez. No hablar con tantos rodeos ni con tanto vericuetos para zafar de la situación, hay que ir al grano. Entonces, ¿cómo lo vemos a Abelardo? De esa manera, que comparte muchos puntos en contacto con quien fuera nuestro candidato predilecto para sacar a la izquierda en Argentina, que fue Javier Milei, que es quien hoy preside la Argentina. Muchas gracias. Agus, ya la última pregunta se la hace, no sé si la tenga mi querido amigo Zárate, ya para dejarte ir, porque yo sé que estás muy cansado, ya son 2 horas por delante, imagínese nomás lo que vive Agustín, pero siempre con toda la disposición del mundo, abusando de él. Gracias. Para mí, para mí es el gusto. mi maestro político, siempre se De lo todos. consulto. Les digo algo, cuando el Tigre me llamó, a la primera persona que le conté fue a Agustín. Fue la primera persona que le llamé Sí, y yo le cierto. dije, me acaba de llamar tal persona. Todavía no lo tenía en el radar y mire ya en lo que estamos. Si Dios A un quiere, Es día. un crack, un A un crack. día. a un No, día- perdón. Aparte quiero decir algo más. Yo no lo conocí a Abelardo porque todavía no era una persona que ni hubiese sonado como candidato en Colombia porque todavía no se había lanzado. Pero Santiago me decía, hay que apoyar a Abelardo porque vas a ver que es el único que va a tener posibilidades de sacar a Petro. Y yo tengo que decir la verdad, yo pensaba, ¿qué se habrá fumado Giraldo? Porque en ese momento era un hombre que era un nombre que yo ni conocía, nadie hablaba de eso, y en todo caso se suponía que la persona que podía desde la sociedad civil incorporarse a la política era se me fue el nombre, de Revista Semana. Vicky Dávila. Vicky Dávila, gracias. Bien. Yo acabo de llegar de una gira de Chile recién, entonces estoy un poco cansado, por eso a veces se me puede ir algún nombre. Vicky Dávila. Claro, entonces digo, pero Santiago, ya hay una especie de outsider que está tratando de hacer esto. ¿Hay lugar para una cosa como la que vos me estás planteando? Sí, yo te lo aseguro, vas a ver. Bueno, pasaron las semanas y evidentemente él era el que tenía razón. Muchísimas gracias. Zárate, si la No, tengo. ya recordar una charla en la que estuve, dabas una frase muy contundente para este tiempo, y es que si los medios te construyen, los medios también te destruyen. Eso le está pasando a todos los candidatos hoy en Colombia, y la única razón, o una de las tantas razones que hemos ahondado acá, de que el Tigre hoy esté arriba, es porque la construcción del Tigre ha sido la nuestra, las redes sociales, el poder de las comunicaciones. Y porque lo hemos defendido. Y porque lo hemos defendido, porque nos hemos parado en la brecha, en la batalla cultural que arrancaste ya hace muchos años. Yo recuerdo que creo que yo tengo un libro autografiado por ti. La primera edición que llegó a Colombia de El Libro Negro. El Libro Negro. De la nueva izquierda. Ese libro lo tengo en mi casa, está autografiado por ti. Fue las primeras ediciones que trajo, no recuerdo quién fue el que las trajo en una caja. Samuel Ángel debe haber sido. Samuel Ángel. Se lo compré, me tocó ir hasta el apartamento de Samuel Ángel en el Salitre hace mucho, yo creo que fue en el 2017. Entonces, no, gracias por todo esto. Esto que estamos viendo hoy en Colombia inició con la batalla cultural que valientemente iniciaste desde Argentina y que hoy nos tiene a todos nosotros ¿Acá? en esta mesa, Sí. acá, y dando la batalla política y cultural en Colombia. Que Yo siempre lo he dicho. ¿Qué es lo que dice el libro? La batalla cultural debe al final ser convertirse en una Es el- praxis política, que es la clave. Exacto, de- es el final teleológico de la batalla cultural y la batalla política. Para eso vamos. Efectivamente, eso es súper importante, digo, no perdamos de vista que son las dos caras de una misma moneda que se llama poder. La idea de que el poder fluye en las instituciones de la sociedad civil, donde se cocina lo que llamamos batalla cultural, pero a la hora, digamos, de la gestión de los asuntos públicos, el monopolio de la política lo tiene el Estado. Entonces hay que hacer una batalla política para poder acceder al control de esos mecanismos estatales. Si uno gana una batalla cultural, pero de eso no se sigue un trampolín hacia la batalla política, entonces quienes manejen la botonera de la sociedad van a ser tus enemigos y viceversa. Si uno gana la batalla política y accede a la botonera del aparato estatal, pero no tiene ninguna influencia sobre la cultura,
quienes terminan controlando los procesos de opinión pública son tus enemigos y tarde o temprano en una democracia vas a ser sustituido por tus enemigos en el manejo de esa botonera del poder estatal. Entonces, batalla cultural y batalla política son dos caras de una misma moneda, solo que la derecha se había olvidado de que la cultura era también una forma de poder, pero cuando abrazamos la cultura como forma de poder, no por eso tenemos que desentendernos de la política como forma máxima del poder. Entonces, hacer un partido político, participar en una campaña electoral, candidatear a los nuestros, como por fin está sucediendo en este momento, es una obligación moral para todos. Y cuando digo todos, digo también las personas que nos están mirando. Se necesita de ustedes, por favor, militen estas opciones. Entusiasmen a sus amigos, entusiasmen a sus compañeros, entusiasmen a sus familias, saquen a votar a los viejitos que a veces no tienen ganas de ir a votar porque están cansados y se quieren quedar en casa. Eso fue un rasgo sobresaliente del proceso que vivimos en Argentina. Los más jóvenes sacaban a sus abuelos, a sus tíos, a sus padres a votar y les decían, por favor, no me quiero ir del país. Ya la gente se está empezando a ir de la Argentina, aquí no hay futuro. Votemos por la derecha, que es lo único que puede cambiar las cosas. Ya probamos 16 años con la izquierda, probamos 4 años con el centro, volvimos después a la izquierda. Queremos tener derecha, pero derecha de verdad. No ese centro lavado que los medios de comunicación te dicen que es la derecha o la extrema derecha. Derecha de verdad. Bueno, en el caso de Argentina los jóvenes convencieron a los mayores. En el caso de ustedes en Colombia, por favor, todos los que nos están mirando, hagan lo mismo. Mañana convenzan por lo menos a 3 personas de su entorno a que salgan a votar. Agus, siempre en deuda con usted, muchísimas gracias. Colombia, siempre lo he dicho, Colombia está en deuda con Agustín Laje y siempre estará en deuda. Muchísimas gracias por su tiempo, por su exposición. Él me dijo 10 minutos, yo creo que ya lleva más de media hora acá. Gracias. Esa es el corazón siempre grande de Agustín. Agustín, muchas gracias y un aplauso. Sí, maestro, gracias. Amigos, mucho éxito. Ánimo y adelante que vamos a vencer. Saludos. Vamos a vencer. Gracias. Firme por la patria. Firme por la patria. Firmes por la patria.